Empezamos entonces con conductismo filosófico o lógico. Bueno, hubo tres grandes movimientos que dieron lugar al surgimiento y desarrollo de esta perspectiva. En primer lugar, como yo ya les anticipaba, hubo una reacción en contra del dualismo y básicamente la idea era que había habido cierto uso del lenguaje que había propiciado esta discusión y la interpretación de que había que apelar a algo inmaterial. Cuando yo digo que tengo una creencia o un deseo, referirme a ellos de esa forma, como una creencia, un deseo, me hizo darle una especie de entidad como si fuesen cosas, y entonces después tengo que dar explicaciones acerca de qué tipo de cosas son estas creencias y estos deseos. Para los conductistas filosóficos, esto se puede resolver si traducimos esos términos a disposiciones conductuales. Ya vamos a ir viendo más adelante en qué consiste esa traducción y parafraseo. Pero bueno, la primera cuestión fue como una reacción en contra del dualismo. La segunda cuestión fue una influencia del positivismo lógico, y la idea es que todas las oraciones en última instancia tienen que tener algún componente observacional o verificable. Entonces, los estados mentales no eran observables o verificables, mientras que si nos enfocábamos en disposiciones conductuales sí podíamos obtener algún criterio de verificación. Por último, hubo un giro lingüístico que consistió más o menos o bien en esta idea que les vengo diciendo de que distintos problemas filosóficos se han desarrollado por un mal uso del lenguaje, y que si somos más cuidadosos en el uso del lenguaje podemos resolver un montón de esos problemas filosóficos, que no son problemas reales, sino que en realidad es que como usamos mal el lenguaje terminamos por confundirnos. Bueno, yo les saqué acá un plantel de filósofos, conductistas filosóficos. El primero es Ryle. Ryle fue un filósofo inglés y es bastante significativo de esta perspectiva porque propuso dos cuestiones en relación al lenguaje. Por un lado, propuso una buena definición acerca de cómo habría que parafrasear los estados mentales en disposiciones conductuales, y por otra parte, él consideró que el problema del dualismo o de considerar la mente como algo diferente de las cuestiones materiales y la conducta residía en un error categorial. Cuando consideramos que la mente era algo distinto, es simplemente porque la consideramos de la misma categoría y es de otra categoría. Este argumento es un poco complejo y no lo presenta Churchland y no vamos a profundizar mucho más ahora en eso, pero es para que sepan algunos de los aportes que hicieron distintos de los autores que están relacionados a esta perspectiva. El segundo conductista filosófico que tenemos es a Carnap, que está más, si Ryle estaba bien vinculado a la cuestión de la filosofía del lenguaje y a cuál era el abordaje del lenguaje que teníamos que hacer de los estados mentales, Carnap va a estar más vinculado a esta vertiente del positivismo lógico y a la propuesta del principio de verificación, y esto es lo que les decía hace un ratito, de que toda oración en última instancia tiene que tener algún componente verificable. Para los positivistas lógicos solo podíamos considerar enunciados analíticos y enunciados sintéticos. Los analíticos son enunciados lógicos y los enunciados sintéticos son enunciados que podemos verificar. Ya vamos a ir después más en detalle acerca de esto porque, ahora lo mencioné muy rápido y al pasar y ya lo van a poder entender mejor. Finalmente tenemos a Wittgenstein, que hay distintas discusiones si es que es un autor que se puede considerar o no conductista lógico o filosófico. Pero yo lo incluí acá en el plantel porque fue uno de los conductistas, fue uno de los filósofos en realidad que más enfatizó en la importancia del lenguaje
y en la de usar de una forma adecuada y analizar el uso del lenguaje para disolver o resolver algunos problemas filosóficos. Bueno, entonces ahora nos introducimos bien en el conductismo filosófico y lógico y sus distintas características. Como yo les decía, el abordaje es semántico, es decir, está basado en un análisis del uso del lenguaje que usamos para referirnos a los estados mentales, y entonces ellos no van a dar una respuesta acerca del problema ontológico mente-cuerpo, porque ellos lo que consideran es que el problema ontológico es un problema mal planteado. No tenemos por qué resolver qué tipo de cosa es la mente, porque como les decía yo hace un ratito, lo que nos ha llevado a preguntarnos sobre qué tipo de cosa es la mente es el uso del lenguaje que usamos para referirnos a los estados mentales. Si yo, en vez de usar términos mentales, usara en reemplazo distintas disposiciones conductuales o referencias a posibles conductas observables, entonces ya no tendría el problema de preguntarme qué tipo de cosa es la mente. Bueno, entonces, básicamente, el conductismo lógico o filosófico no se pronuncia sobre el problema ontológico porque considera que es un pseudo problema. Y el abordaje que va a proponer acerca de la mente es un abordaje semántico y que consiste en una reinterpretación o en un parafraseo mediante el uso del lenguaje. ¿Qué quiere decir semántico? Porque digo, es un concepto que quizá no tengan o no conozcan. Si pensamos en una oración, como por ejemplo, Juana juega las cartas, tenemos un componente de la sintaxis, que vendría a ser si nosotros identificamos que Juana es el sustantivo de la oración, juega es el verbo y así. Pero por otra parte tenemos la semántica de la oración, que es el contenido de significado de la oración, es decir, a lo que la oración refiere. Cuando yo les digo Juana juega a las cartas, ustedes se pueden imaginar a una chica que se llama Juana que está jugando a las cartas. El contenido o el significado de esta oración es la semántica. Los conductistas lógicos o filosóficos van a considerar que cuando hemos referido a estados mentales, como una creencia o un deseo, el contenido, el significado de esos estados mentales en realidad son disposiciones a las conductas. Entonces, la idea es que yo puedo parafrasear los estados mentales con disposiciones a la conducta, que es el mismo sentido o el mismo significado que tienen, sin perder ningún significado. Entonces, bueno, acá está la tesis, que es la misma que acabo de decir, pero la voy a leer porque acá está mucho mejor. Y es que toda oración acerca de un estado mental se puede parafrasear sin pérdida de significado por una oración acerca de la conducta observable que se produciría si alguien se encontrara ante ciertas circunstancias observables. Bueno, ahora vamos a ir introduciéndonos mejor en qué es esto de parafrasear y en qué consiste esta traducción de estados mentales a disposiciones conductuales. Bueno, antes tenemos una frase de Hempel que dice más o menos lo que acabamos de decir respecto al parafraseo, pero es interesante porque es en un trabajo científico que él publicó, que se llama El análisis lógico de la psicología, y dice: todas las declaraciones psicológicas que son significativas, es decir, que en principio son verificables, noten acá la idea, porque Hempel era un positivista lógico, la idea de que lo que tiene significado tiene que ser verificable. Bueno, todas las declaraciones psicológicas que son significativas, es decir, que en principio son verificables, son traducibles sin pérdida de contenido teórico o cambio de contenido en declaraciones que no involucran conceptos psicológicos, sino solo conceptos de física. Estas declaraciones serían la conducta, digamos. Bueno.
Para entender un poco más a qué nos estamos refiriendo con esto de las disposiciones conductuales y en el parafraseo que tenemos que hacer de los estados mentales o que proponen los conductistas que hagamos de los estados mentales, yo les traje este ejemplo. Vamos a irlo viendo por partes. Y bueno, lo primero que tenemos que entender es que se hace una analogía entre lo que son las propiedades disposicionales y los estados mentales. Fíjense, yo acá les traje esta imagen de los terrones de azúcar. Acá en Argentina no son muy comunes, pero bueno, o por lo menos, sí, no son muy frecuentes. Pero bueno, vamos a imaginarnos este terrón de azúcar. Y el terrón de azúcar tiene la propiedad disposicional de ser soluble, de la solubilidad. Tener una propiedad disposicional no quiere decir estar en ese estado. Fíjense que aquel terrón no está disuelto, está compacto, pero tiene igual esta propiedad de la solubilidad, que lo que denota es que si pusiéramos el terrón de azúcar en una taza de café, como aparece en la imagen siguiente, el terrón se disolvería. De la misma manera piensan los conductistas lógicos y filosóficos que podemos entender los estados mentales. Cuando decimos acá que Arya Stark tiene el deseo de volverse una espadachina famosa, en realidad una espadachina hábil, que no es lo mismo que famosa. Bueno, el deseo de Arya Stark de volverse una espadachina hábil puede traducirse, puede entenderse como una disposición a entrenar con Sirio Forel o entrenar con algún maestro que le pueda enseñar. Fíjense que cuando decimos que su deseo de ser una espadachina hábil se puede traducir en una disposición, no estamos diciendo que ella esté en la conducta de entrenar, sino que esa conducta se desarrollaría si es que estuvieran las condiciones pertinentes o adecuadas. De repente Arya vive en el medio de una montaña, no hay nadie que le enseñe, no tiene espadas y entonces por más de que tenga el deseo no va a ejecutar esta conducta, pero sí tiene esa disposición. Esto es importante y es interesante para poder entender bien esta traducción de los estados mentales, porque no son de forma directa la conducta, sino la disposición a ejecutar la conducta. Bueno, entonces se hace una paráfrasis. Ese concepto de parafraseo es decir lo mismo de una frase, pero con otras palabras. Entonces, por eso los conductistas lógicos creen que lo que tenemos que hacer es un parafraseo, porque ellos consideran que podemos decir lo mismo que decimos con estados mentales en términos de disposición a la conducta. Porque recordemos, para ellos tiene el mismo sentido, la disposición a la conducta y el estado mental. Entonces, según este análisis, tener un estado mental equivale a tener una propiedad disposicional de múltiples vías, es decir, tener la propensión a comportarse de diversos modos ante ciertas circunstancias. Bueno, algo que es importante atender acá, que yo me olvidé de señalar en la imagen anterior, podemos volver, es esta idea de disposición de múltiples vías. Claramente hay una distancia, que es bastante grande y particular, entre nuestros deseos y creencias y algunas propiedades disposicionales. Es decir, la solubilidad, de manera directa, señala que el terrón de azúcar se va a disolver en algún líquido que si lo ponemos en algún líquido. Sin embargo, el deseo de Arya Stark de volverse una espadachina hábil puede llevarla a ejecutar distintas conductas o puede llevarla a tener la disposición a ejecutar distintas conductas. Entonces, por eso decimos que es una disposición de múltiples vías. Y bueno, la segunda cuestión es que los enunciados sobre estados mentales deben parafrasearse en términos conductuales, que ahora ya entendemos muy bien de qué se trata esto. Igual tenemos una frase más de Ryle para terminar de entenderlo, que dice: al aplicar un concepto disposicional, no se quiere decir que el objeto se encuentre en un estado particular. Es decir, hasta acá lo mismo que les vengo diciendo.
No quiere decir que Arya Stark se encuentre en la condición de entrenar, decir que tiene la disposición, y tampoco quiere decir que el terrón esté disuelto, decir que tiene la disposición. Entonces, al aplicar un concepto disposicional no se quiere decir que el objeto se encuentre en un estado particular o que experimente determinado cambio. Se quiere decir, en cambio, que es susceptible de encontrarse en un estado particular o de experimentar un cambio determinado cuando se da determinada condición. Así, cuando decimos que el vidrio es frágil, significa que si alguna vez ha sido golpeado o forzado, se hará o se ha hecho añicos. No significa que en un momento dado se hará pedazos, ni tampoco de que esté efectivamente roto. Bueno, un poco más de lo que veníamos charlando y que les venía explicando, y es que traducir los términos mentales a disposiciones conductuales es interesante entender bien qué es una disposición, porque, bueno, nosotros no estamos realizando conductas todo el tiempo, y cuando tenemos una creencia, eso no quiere decir que estamos realizando una conducta. Entonces, sería un tema si nosotros dijéramos que hay que traducirlo a conductas, porque sería difícil entender los estados mentales así. En cambio, si decimos que lo tenemos que traducir a disposiciones, a desarrollar ciertas conductas, entonces ahora sí tenemos una perspectiva más plausible, porque entonces mi creencia de que afuera está soleado puede corresponderse a una disposición a salir si es que pudiera y no estuviéramos en cuarentena. Bueno. Finalmente, y estas son las distinciones que introduje hace un ratito cuando hablábamos de los desarrollos de Carnap, tenemos esta cuestión que aportó el positivismo lógico y que está muy relacionado al desarrollo del conductismo lógico filosófico, y es esta distinción entre los enunciados sintéticos y los enunciados analíticos. Los enunciados sintéticos son enunciados acerca de cosas en el mundo y son enunciados que se pueden comprobar o refutar en el mundo de manera observable. Por ejemplo, decir que hay tomates en la heladera se puede verificar viendo en la heladera que hay tomates efectivamente, o se puede refutar si es que abrimos la heladera y no hay tomates. Los enunciados analíticos, en cambio, son enunciados que tienen una forma lógica y que no dependen de cómo son las cosas en el mundo, sino de su adecuación lógica en la manera en que están formulados. Por ejemplo, un enunciado analítico sería decir que A es igual a B, B es igual a C, por lo tanto, C es igual a A. Entonces, ese enunciado nosotros podemos corroborar que tiene una forma lógica adecuada y no hace falta corroborar nada en la realidad para verificarlo, porque su contenido es lógico o analítico. Entonces, los positivistas lógicos y muchos de estos del conductismo filosófico se van a guiar por esta idea de que el significado de las afirmaciones sintéticas equivale al método de su verificación, y el método de la verificación es la conducta. Bueno, entonces hay como un programa reduccionista. Un concepto físico es admisible solo si se refiere directamente a una entidad observable, o bien es reducible a una entidad observable, mediante una definición de cadena de definiciones. Por ejemplo, se admiten aquellas propiedades disposicionales, como ser soluble, que pueda ser definida en términos observables mediante definiciones operacionales. Bueno, acá básicamente lo que estamos diciendo es que todos los enunciados tienen que ser verificables, los enunciados sobre el mundo, sobre cuestiones físicas, tienen que ser verificables de forma observable y física en última instancia, y entonces definir o parafrasear los términos mentales a disposiciones conductuales
los vuelve verificables, porque yo puedo después verificar mediante alguna cadena incluso con cadenas de definiciones, que el Estado esté o no en el mundo, mediante la observación. Bueno, esto es todo entonces sobre conductismo filosófico o lógico. Hemos ido bastante rápido, es una perspectiva bastante compleja, así que bueno, espero que hayan ido quedando claras las distintas cuestiones. Haciendo un repaso así muy general, vimos las tres vertientes que dieron lugar al desarrollo del conductismo lógico-filosófico, que fueron una reacción en contra del dualismo, una influencia del positivismo y una influencia sobre este abordaje del lenguaje y la idea de que muchos problemas filosóficos son producto de un mal uso del lenguaje. Vimos que para los conductistas filosóficos o lógicos, el problema ontológico mente-cuerpo es un pseudo problema y que en realidad se puede resolver simplemente usando bien el lenguaje. Después vimos en qué consiste el parafraseo, vimos qué es una disposición y vimos qué es este criterio de verificación con el que hay que cumplir de acuerdo a los positivistas lógicos, que es una idea que tomaron el conductismo filosófico o lógico. Ahora les voy a dejar un ejercicio muy pequeñito, va a estar en la página siguiente. La idea con este ejercicio es que ustedes intenten hacerlo, van a ver que es muy sencillo, para que después podamos introducirnos en las objeciones al conductismo lógico o filosófico. Seguramente si hacen este ejercicio va a ser mucho más fácil comprender después las objeciones. Bueno, nos vemos en el video siguiente.